Minutos. La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir en la lista Clinton al presidente Gustavo Petro, a su exesposa Verónica Alcocer, a su hijo Nicolás Petro y al ministro del Interior Armando Benedetti es un hecho inédito en la historia de Colombia que tiene profundas consecuencias políticas y financieras. De acuerdo con el documento oficial, Petro es incluido en esta lista negra porque durante su gobierno se ha disparado la producción de cocaína en Colombia, sumado a que ha relativizado el daño que causa el consumo de cocaína. Sumado a esto, a que ha otorgado beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de paz total. Eso último lo leo encomillado. Hay que agregarle a esto las grandes dudas que hay en Estados Unidos sobre el presunto origen ilícito de una parte de la financiación de su campaña presidencial para 2022, la defensa permanente de Gustavo Petro de Nicolás Maduro, máximo cabecilla del Cartel de los Soles, y haber filtrado públicamente información reservada de organizaciones de inteligencia financiera internacional para justificar su indignación por el caso de la plataforma Pegasus. El presidente Petro fue vinculado a la lista Clinton mediante la orden ejecutiva 14059, creada en diciembre del 2021 por el presidente Joe Biden para sancionar a cualquier persona extranjera que haya participado en actividades que contribuyan a la proliferación internacional de drogas ilícitas, haber recibido apoyo de personas que derivan sus ingresos de actividades relacionadas con el narcotráfico o de personas sancionadas por la OFAC. En la práctica, esto ordena bloquear todos los bienes e intereses de la persona sancionada, prohíben cualquier transferencia de crédito o pago entre instituciones financieras que estén sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos. Adicionalmente, prohíbe cualquier transacción en divisas que esté sujeta a la jurisdicción de Estados Unidos. Prohíbe además invertir o comprar acciones o cualquier actividad financiera adicional. En Colombia, los bancos han estado permanentemente en contacto este fin de semana con las autoridades estadounidenses para determinar los alcances de las sanciones en la lista Clinton para el presidente Petro y compañía, teniendo en cuenta que todos ellos, los bancos, tienen vínculos con la banca internacional. Asobancar emitió un comunicado el viernes que crípticamente daba su apoyo a la OFAC frente a cualquier investigación o sanción que imponga en este momento y a futuro. La gran duda surge sobre qué va a pasar con las cuentas bancarias del presidente Petro, si tendrían o no que pagarle su sueldo en efectivo y sobre lo que pasaría con su pensión a futuro. El hecho de que la OFAC haya avanzado para incluir al presidente Petro y a su círculo más cercano en la lista Clinton, además es un poderoso mensaje político que confirma que la administración del presidente Donald Trump definitivamente no quiere tener nada que ver con el actual gobierno de Colombia y que para una eventual normalización de las relaciones esperará los resultados de las elecciones presidenciales del año entrante. La gran duda es saber qué pasará después del 7 de agosto de 2026 con el presidente Petro frente a la justicia de Estados Unidos. La pregunta es: ¿esta podría ser eventualmente la cabeza de una investigación penal contra el presidente Petro en los Estados Unidos? Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6:50 a.m. Sanciones personales para el presidente a cambio de sanciones comerciales para toda Colombia. 3.000 empresas y 5 millones de empleos que hoy respiran un poco más tranquilos y en momentos donde arrecia la guerra arancelaria de Washington, que ayer mismo le puso aranceles adicionales del 10% a su vecino Canadá, golpeando duramente más de 3/4 partes de las exportaciones canadienses que van para los Estados Unidos y desatando una tremenda e inevitable recesión económica en dicho país, mientras que el 40% de las exportaciones colombianas que van para los Estados Unidos, es decir, unos 15.000 millones de dólares anuales, se salvan esta mañana gracias a la inclusión en lista Clinton del presidente Gustavo Petro, de su esposa Verónica Alcocer, con quien está todavía legalmente casado. Puede que esté separado, pero sigue legalmente casado, con sociedad conyugal vigente, vida financiera conjunta, patrimonio mutuo, bienes compartidos, deudas comunes y cuentas bancarias entrelazadas. En la práctica, marido y mujer en el registro civil colombiano. También para el Departamento de Estado norteamericano, el Departamento de Tesoro, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la lista Clinton, donde cayó también el hijo del presidente Nicolás Petro Burgos y su ministro del Interior Armando Benedetti. Inclusión del presidente y de su círculo más cercano, que podría incluir a nuevas personas en las próximas horas y que pone necesariamente los reflectores sobre los bancos colombianos, obligados como cualquier otro blanco del planeta a cerrarle la puerta al presidente Gustavo Petro y a todas las 14.000 personas y empresas que están globalmente en dicha
lista negra, un guante que le cae a toda la banca colombiana, Bancolombia, Banco de Bogotá, Da Vivienda, Sudameris, BBVA, Itaú, Villas e incluso al propio Banco Agrario y a todas las otras entidades financieras del Estado colombiano, que no pueden tenerle cuentas bancarias, ni prestarle plata, ni tarjetas de crédito, ni productos asociados, o de lo contrario se arriesgan a quedar aislados del sistema financiero internacional y sufrir castigos sobre sus propios activos, inversiones, clientes, bonos, acciones, ADRs y cotizaciones en las bolsas de valores, lo que supone un problema enorme para el presidente y su familia a la hora de pagar, por ejemplo, universidades de sus 5 hijos, pagar mercados, pagar arriendos y hasta pagar los servicios públicos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:52 de la mañana. Eduardo Montealegre no va más en el gobierno nacional, y aunque argumentó que su renuncia irrevocable se debía a la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la verdad es que el presidente Petro le había pedido la renuncia al cargo. Efectivamente, se produce justo un día después de anunciar el proyecto para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y a días de que se discuta la ley de sometimiento que radicó en el Congreso de la República. Duró solo 4 meses en el cargo, al que llegó con la tarea de impulsar una consulta popular que no pudo sacar adelante, y sobre su prematura salida hay toda clase de versiones. La que cobra más fuerza esta mañana es que sintió pasos de animal grande, que la Procuraduría de Gregorio El Hash, con quien tiene una pelea personal que está afectando lo institucional, tenía lista su suspensión provisional del cargo por participar abiertamente en política. Se va cargando con un anuncio de moción de censura y sembrando dudas sobre el círculo que rodea al presidente Gustavo Petro, diciéndole que mucha de su gente no es ética, sin dar ningún nombre, pidiéndole también que se cuide porque en el palacio hay traidores que acechan con dagas peligrosas. Lo cierto es que con esta salida del cargo va a asumir temporalmente Augusto Campo, que es el secretario jurídico, mientras le buscan el reemplazo. El gobierno se está alistando entonces para tener el 4º ministro de Justicia, que tiene el reto de conseguir 3 millones de firmas para dar la luz verde a la criatura llamada Asamblea Nacional Constituyente en el hipotético caso de que haya tiempo y ambiente. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 54 minutos, y otra de las noticias del día es Bancolombia, pero tranquilos, no por una nueva caída de sus aplicaciones o de su hijo Nequi. Uno de los bancos más importantes del país está informando que va a compensar a los millones de usuarios afectados por la caída generalizada del viernes, una desconexión total de sus aplicaciones, canales digitales y hasta cajeros. La razón del gran problema del viernes ya fue explicada por el banco: una falla de comunicaciones entre sus servidores, un problema que dice está resuelto, pero los efectos de la caída de un banco con más de 30 millones de clientes siguen en el país. Por eso Bancolombia anuncia compensaciones económicas para usuarios afectados, una compensación automática sin necesidad de que los usuarios presenten una queja o reclamo. De acuerdo con Bancolombia, los usuarios que van a ser compensados son aquellos que tuvieron que hacer un avance en sus tarjetas de crédito, a los que les cobraron una cuota de manejo o una tarifa por usar un cajero de otro banco con la tarjeta de crédito de Bancolombia, que por momentos fue la única manera de sacar plata para los usuarios de Bancolombia, aquellos que retiraron en otro banco, aquellos a quienes Bancolombia le cobró el interés por no poder pagar una cuota de su tarjeta de crédito o incluso de su crédito hipotecario. Todo eso que eran cobros causados por la caída van a ser devueltos. El banco esta mañana está lanzando la campaña La confianza se devuelve. Y qué difícil tarea tiene Bancolombia de convencer a sus clientes que pueden confiar en las aplicaciones y canales virtuales ante el aumento de caídas cada vez más frecuentes. El problema en los servidores ya está solucionado con una última claridad que hace Bancolombia: que la caída general no puso en riesgo ni la plata, ni la información, ni las claves de los usuarios. Estás escuchando